El tema de esta noche es el poder de la fe. El poder de la fe, capítulo 11 de Hebreos, versículo 1 al 3. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pues por la fe los antiguos obtuvieron buen testimonio. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo visible vino a existir de las cosas que no aparecen. Dice que los antiguos obtuvieron un buen testimonio. Y hoy vamos a estudiar el primer héroe de la fe, Abel. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, una vez más, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro corazón apasionado por Dios. Engrandece al Creador, alaba al Señor, aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. El Mesías, el autor de nuestra fe, es la roca de nuestra salvación. El Dios que nos hizo oír un día la palabra de Cristo. Y la fe vino a nuestra vida y por la fe nosotros hemos sido salvos. Y por la fe mantenemos una vida de poder y de autoridad. Úsame, Dios, usa mis cuerdas vocales, mi mente, mi corazón, para dar expresión viva a esta palabra que es eficaz. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios diga amén, amén y amén. Mis amados hermanos, mi familia, santos preciosos, elegidos según la presciencia de Dios, mis hijitos en Cristo Jesús. Nosotros estamos estudiando el libro de Hebreos en estos últimos encuentros, especialmente en las cuestiones de la fe y de su poder. Esto es fundamental para la vida cristiana. Vamos a recordar lo que les dije el domingo, que este capítulo 11 fue escrito sobre la inspiración del Espíritu Santo a través de Pablo, para ayudar a las personas que no entienden o no entendían en el pasado que la salvación es por fe. Esta carta fue escrita inicialmente a los judíos de Israel, aquellos que eran el remanente de la gracia, que llegaron al conocimiento de Cristo, pero que no entendían completamente la realidad de la fe ni su papel en lo que dice respecto a la salvación. Por tanto, el libro de Hebreos es fundamental, porque les voy a decir, sin miedo de errar, que 95% de los cristianos hoy en día, también después de miles de años, después de centenas y centenas de años, no saben ni entienden lo que es la fe para la salvación. Si nos referimos a los judíos, fueron creados dentro del padrón del judaísmo del Antiguo Testamento. El judaísmo era un sistema de religión que enseñaba que la salvación era para quien la conquistaba. Y para eso ellos hacían obras, hacían sacrificios, abluciones, bautismos, ayunos, vigilias. Si tú lees en Corintios, como Pablo dijo, para mi vergüenza, hizo una lista de cosas que hacían y que no era glorioso, no tenía ningún efecto. Y hoy en día vuelvo a afirmar, 95% de las personas evangélicas piensan que la salvación se conquista y que ella exige un tipo de vida sacrificial, pensando que esto agrada a Dios.
Pablo explicó cuando escribió a los Efesios la clave de este entendimiento. Él dijo, por la gracia, no es más por la ley, no es más por ritos, no es más por ceremonias. No debes comprar ni negociar con Dios. Es por la gracia. Todo lo que Jesús conquistó en la cruz es por la gracia. Por la gracia somos salvos. Y solo hay una forma de ser salvos, por la fe. Esta fe no es humana, no viene de ustedes. Es un don de Dios. Por tanto, una vez que tú entiendes esto, vas a recordar lo que dijo Pablo en Efesios 2.8. Él dijo, 2.9 dice que no es de obras. Por tanto, vivir el cristianismo no es vivir de obras, sacrificios, ayunos, vigilias. Miren las rodillas con sangre, tienes que ir al monte, tienes que pagar el precio. Ustedes no tienen ni idea de lo que yo oí de personas que fueron por el altar, por falsos predicadores motivados a sacrificar, bebiendo su orina y comer sus propios excrementos. Y Dios tiene asco de esas cosas. Hebreos 10:38 dice, mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, en él no se complace mi alma. Entonces se presupone que una persona justa, que fue justificada, santificada, fue reconciliada por el propio Dios, Él nos reconcilió consigo mismo, no puede retroceder. Y si retrocede, no se complace mi alma. Nosotros, está hablando del cristiano legítimo, verdadero, nosotros no somos de los que retroceden. Yo estoy en este camino hace 48 años, casi medio siglo. 7 de marzo cumplo 44 años de ministerio y ya tuve 1.100.000 situaciones que podrían hacerme retroceder. Nunca retrocedí. Porque la Biblia dice que nosotros no somos los que retroceden, porque el que retrocede es para perdición, es para el juicio final, es para condenación final. Entre tanto, nosotros somos de la fe para conservación del alma. Entonces, la única forma de vivir por cabeza el cristianismo legítimo es por la fe. Entonces, judaísmo y legalismo caen delante de esta afirmación. Es por la fe. Entonces, todo lo que tú imaginas judaizante, ritos, ceremonias, vigilias, ayunos, sacrificio de la carne, todo eso cae delante de esta palabra. Nosotros, entre tanto, somos de la fe. El justo vive por fe. El justo es salvo por fe. Entonces, en la nueva alianza, la salvación es por fe y no más por obras. Yo sé que esto es difícil para que la persona entienda. Yo recibí un mensaje por el WhatsApp de la iglesia, una pareja de nuestro ministerio que voy a guardar por ética su nombre. Ella me dijo, éramos de otra iglesia. Y desde jóvenes estamos habituados al sacrificio, de la vigilia, de los moveres. Y cuando te vimos decir que no era por obras, ni ritos, ni ceremonias, pero el justo vive por fe, fue muy difícil salir de esa situación para vivir por fe. Entonces expliqué domingo, ello sucedió en mi vida 2 veces. Fue la desprogramación. Yo fui desprogramado por el Espíritu Santo del catolicismo, porque yo era fanático, usaba ídolos, adoraba santos, iba a procesiones, era monaguillo, era la juventud católica, vivía en ese sistema. Y cuando me dijeron, quita los ídolos de tu vida, quita las imágenes de tu vida, fue difícil. Entonces el Espíritu Santo tuvo que desprogramarme en relación al catolicismo. Él me limpió. Comencé a participar de la iglesia evangélica.
Y la primera iglesia que participó en Lisboa era una iglesia 150% legalista. No era 100, era 150. Y yo fue absorbiendo, que el diablo, que Dios castiga, que Él quita el nombre del libro de la vida. Cuidado, no veas televisión, no vas a la playa, no hagas esto, no hagas aquello. Fui programado para ser un legalista. Así viví hasta 1989. Y eso me traía una angustia muy grande, un dolor existencial. Yo siempre decía, pero Jesús, tú hiciste un pacto perfecto, consumaste todas las cosas para que yo viva ahora como un judío. Y un día Dios me reveló su gracia. Y el Espíritu Santo me desprogramó de todo aquello que viví durante tantos años, tantas vigilias, ayunos. ¿Cuál fue el provecho que tuve de eso? Nada. La Biblia dice que no hay provecho en eso. El profeta Isaías va más lejos. Dice que los hombres de esa época agarraban pedazos de madera de árbol, lo cortaban en el medio. Mitad hacían una imagen, lo llamaban de Dios y lo adoraban. Con la otra mitad hacían fuego y hacían un asado del mismo árbol. Quien vive y se alimenta de esta imagen se alimenta de cenizas. Entonces esto exige una desprogramación. Si tú cambias de empleo, tienes que reprogramarte. Si tienes un segundo matrimonio, debes reprogramarte. No le vas a decir mi antigua esposa, mi antiguo marido, porque tú te desprogramas para vivir una nueva vida, y así es la vida espiritual. Hebreos 11:4 dice, por la fe. Ahora vamos a entrar en uno de los héroes, el primero de la galería. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual obtuvo testimonio de ser justo, teniendo la aprobación de Dios en cuanto a sus ofrendas. Por eso, aún después de muerto, su obra habla. Entonces vemos que Abel fue el primer hombre a vivir por la fe. El primer hombre está aquí en la galería de Hebreos 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció. Significa que fue el primer hombre que entendió por la fe. Entendió que la vida con Dios es por la fe. Entonces podemos decir en esta noche sin dudar que la salvación por la fe no es algo nuevo, es muy antiguo. Comenzó con Abel. Abel fue el primer hombre de la Biblia a ejercitar la fe. Abel fue concebido por Adán y Eva. Después de la caída, su familia fue expulsada de la presencia de Dios. Él no había visto la manifestación de Dios, pero él creyó en Dios. Por eso él es el primer hombre de la fe. Volvemos a Hebreos 11. Dice que él ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Él ofreció un sacrificio de excelencia y él obtuvo testimonio, por lo cual él obtuvo un testimonio de ser justo. El primer hombre en la Biblia que vivió la fe legítima, que confió, que creyó en Dios, aun sin nunca haberlos visto, fue Abel. Y él obtuvo un testimonio de ser justo, teniendo la aprobación de Dios en relación a sus ofrendas. Y por más que él haya muerto, todavía habla. Y 6.000 años entre Abel y hoy, él continúa siendo hablado. Estoy predicando de él como un héroe de la fe. Él ofreció un sacrificio de excelencia. Entonces el sacrificio que Abel ofreció a Dios era un sacrificio de fe, un sacrificio excelente, y Dios lo hizo justo. Él tenía apenas una fe humana. Él tenía una confianza humana. Saben, esto es muy importante distinguir qué es la fe don y qué es la fe humana, porque en el libro de Habacuc
2 dice, dando testimonio juntamente con él y con señales, prodigios, varios milagros y distribución según su voluntad. Habacuc 2.4 es muy importante. Habacuc 2.4. ¿Qué estoy explicando? Que existe una fe humana, una confianza humana. Y él, Abel, fue el primer personaje bíblico a ejercer esa fe humana. Él dice que el justo vivirá por su fe. Antes de Jesucristo era su fe, era la fe humana, era la fe de la carne, era una actitud personal, no tenía nada que ver con el don, era primitiva, fe primitiva. Y esta era la fe que tenía Abel. Vean. Cohabitó el hombre con Eva, su mujer. Este hombre era Adán, Génesis. Este concibió de Dios a Caín. Entonces dijo, adquirió un varón con auxilio del Señor. Después dio a luz a Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín labrador, uno dedicado a la agricultura y otro a la ganadería. Aconteció que al fin de los tiempos Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Abel trajo de las primicias de su rebaño de la gordura de este, y agradó el Señor. Abel hizo ofrenda, pero de Caín hizo ofrenda. El Señor no se agradó, entonces se airó sobremanera Caín y decayó su semblante. ¿Y sabe lo que pasó? Él asesinó al hermano. Entonces aquí está el modelo de la fe de Abel. Él agarró un cordero, inmoló el cordero, hubo derramamiento de sangre. Y dice que el hermano de él, que era agricultor, trajo frutas, verduras y dio a Dios y dijo, no es esto que quiero. Yo voy a dar aprobación a Abel porque Abel tuvo una actitud de fe. Él ofreció las primicias, él ofreció un sacrificio, él ofreció sangre, él ofreció las gorduras, ofreció un animal. Él demostró de forma adecuada lo que era la confianza en Dios. Abel ofreció un sacrificio mejor. Y le ofreció las primicias del rebaño y Dios se agradó de Abel. Abel adoró al Señor por la fe. Abel obedeció al Señor por la fe. Porque Dios siempre se agradó de sacrificios. Era así en el antiguo pacto. Él se reveló a Abel y le dijo, Abel, yo me agradé de ti. Tú me ofreciste un excelente sacrificio. Entonces vamos a parar ahora un poco para entender. ¿Será posible que Caín podría ofrecer también un animal en sacrificio? Sí, podía, pero no lo hizo. ¿Quién hizo esto? Fue Abel. Porque tal vez Abel haya oído la voz de Dios. Porque la fe vino por el oír. Creyó que Dios era verdadero. Abel dijo, yo voy a obedecer. No fue algo apenas de la carne. Él sabía que Dios exigía un sacrificio excelente y es la única forma de volver a ser el justo es por un sacrificio. Entonces Abel tuvo la aprobación de Dios. Él oyó la verdad. Él creyó en la verdad. Él obedeció a la verdad. Él hizo como Dios quiere y quería. Y Dios dijo, tú eres un hombre justo, estás aprobado. Eso muestra que Dios recibió. Él sacrificó un animal
y agradó al Señor. ¿Y por qué esto tocó tanto el corazón de Dios? ¿Por qué Dios se agradó tanto de Abel? Porque Dios rechazó la ofrenda de Caín, si también era una ofrenda de un agricultor. ¿Por qué? Ahora vas a entender la revelación y el secreto de todo esto. Porque este sacrificio de Abel señalizaba el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el derramamiento de sangre, que sería la propiciación de nuestros pecados. Por eso es que Dios dijo que la ofrenda de Abel era más excelente que la de Caín y mostraba que el mayor sacrificio sería ofrecido por Jesús. Entonces no fue apenas un animal, fue un cordero, no apenas sangre, no apenas un sacrificio que él ofreció. Él ofreció lo que debería haber sido ofrecido, porque ese fue el primer tipo de sacrificio de Cristo. Eso es maravilloso. A veces me pongo a pensar, ¿cuál es el mayor sacrificio que hacemos hoy para Dios? El culto. Dios no pide nada más. Él dice, no dejen de congregarse. Y Pablo dice, yo pido por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio santo y agradable, que es vuestro culto racional. Ese es el sacrificio del pueblo de Dios de la nueva alianza. Porque el sacrificio de Cristo nos hizo justos y el sacrificio de Abel apuntó para Jesús. Eso es revelación. Vean lo que dice Hebreos 12:24 al respecto de Jesús. Dijo, Jesús era el mediador de la nueva alianza. Y la sangre de la aspersión habla cosas superiores a las que habla el propio Abel. Quiere decir que el sacrificio de Abel fue una señal de un sacrificio que sería hecho por el propio Cristo en nuestro lugar. Y aquel era apenas la señalización. El sacrificio de los sacrificios fue la muerte de Jesucristo. Por eso Dios se agradó tanto de Abel. Él se agradó tanto. Y dice que la sangre de la aspersión habla cosas superiores. Quiere decir que lo que Jesús hizo es superior a lo que hizo Abel. Pero Abel señalizó a Jesús y Dios se agradó de eso. Dios se agradó. El sacrificio de Abel era correcto para aquel tiempo. La sangre de Cristo hoy para nosotros es muy superior. El sacrificio ofrecido por Abel tuvo un valor que tocó el corazón de Dios. Pero el sacrificio eterno es del Cordero perfecto, sin defecto, sin mancha. El mejor sacrificio que nos libraría definitivamente de la muerte, de la condenación y del juicio. El sacrificio de su sangre. Abel creyó en Dios. Se aproximó de Dios de forma correcta. Le ofreció las primicias. Caín no creyó que precisaba hacer un sacrificio. Caín no reconoció la necesidad de la expiación que es exigida por Dios. Abel entendió que necesitaba hacer una señal de expiación. Él precisaba derramar la sangre de un animal, de hacer el sacrificio, exactamente porque era a través de esta fe que nosotros íbamos a conocer el sacrificio de Cristo. Y vamos a Romanos, que explica esto. Romanos 12:1 dice: ruego, hermanos. Pablo hace un ruego, un llamado. Ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos por sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amados, esto no es apenas un encuentro social. Es un sacrificio vivo, pero que es agradable a Dios.
decir, lo que más agrada a Dios no es estar 180 horas orando de rodillas. Eso no agrada a Dios, eso es legalismo. Lo más agradable a Dios es cuando su pueblo se reúne y celebra su salvación y al Salvador. Y le ofrece cánticos y palmas y adoración. Es un culto racional. Cuando tú sabes lo que está pasando, sabes lo que está sucediendo, entiende, todos nosotros estamos entendiendo lo que el Espíritu está hablando por los labios del profeta. Entonces es agradable a Dios, sacrificio santo y agradable. No sirve subir al monte, pasar 2 noches sin dormir. Eso no es agradable a Dios. Es judaísmo. Estoy 7 días sin comer, estoy haciendo un ayuno. El ayuno de Daniel, el ayuno no sé de qué, eso no tiene provecho. Si quieres hacerlo, puedes hacer, pero no es necesario. Es más, eso contradice el sacrificio de Cristo. Pastor, estoy orando para buscar poder. Y estoy diciendo, no necesitas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pastor, pero es difícil, soy de una denominación que hacíamos cadenas y años, y todo eso está embutido en mi mente y mi corazón. Desprográmese. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Culto racional. Amados, nadie es salvo por sus propias obras. Filipenses 4:18, recibí y estoy suplido, es que Afrodito me pasó de las manos lo que vino vuestra parte como un sacrificio suave y apacible. Hasta nuestro dinero, cuando es dado a la obra de Dios, es un sacrificio aceptable y apacible. Dios tiene placer de que creas en Él y que hagas lo que Él te manda. Hebreos 13 dice, no sea negligente igualmente en la práctica del bien, en la mutua cooperación, pues de tales sacrificios Dios se complace. Entonces servir, diezmar, ofrendar, es un sacrificio y que debemos hacerlo, pero que es agradable a Dios. Esta es la vida cristiana, ayudar a la viuda, al huérfano, es la vida cristiana. También ustedes mismos como piedras que viven son edificados casa espiritual para ser el sacerdocio santa fe de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por intermedio de Jesucristo. ¿Cuál es el principal sacrificio? El culto. ¿Qué es lo que el diablo hace? Luchar para que las personas no estén en la iglesia, porque es el único sacrificio agradable. Porque aquí tú aprendes a vivir el cristianismo. Es el mensaje restaurador y renovador que te hace ser quien tú eres. Entonces Caín es un ejemplo de que es un ejemplo de falsa religión. Abel es ejemplo del verdadero cristianismo. Abel reconoció que hay pecado y necesidad de un sacrificio, por eso él tipificaba el sacrificio de Cristo. Dice en Génesis 4:5 que de Caín no se agradó. De Caín él no se agradó. Entonces Dios honró a Abel, le imputó justicia. Dios dijo, Abel, tú eres un hombre justo. Y yo quiero caminar ahora para los últimos minutos para decirle, ponga su confianza en Cristo Jesús. Crea en lo que la palabra del Señor enseña. Si tú confías nada más en Jesús, pues su sacrificio fue perfecto, Dios también te dirá, tú eres justo. Tú fuiste justificado. Pablo explicó esto cuando escribió en Romanos, dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. ¿Por qué la mayoría no tienen paz? Los psicólogos están llenos, los psiquiatras están llenos porque no creen en la palabra. Jesús nos imputó la justicia por su sacrificio.
Él nos cubrió con su propia sangre. Él nos cubre con su manto de justicia. Isaías 61 dice: me regocijaré mucho en el Señor y mi alma se alegra en mi Dios, porque me cubrió con ropas de salvación. Me envolvió con un manto de justicia. Como novio que se adorna con turbante, como eran los casamientos antiguos, como novia que se adorna con joyas. Ven como Dios ve para un hombre, una mujer de Dios, cubierto por las ropas de salvación y envolvido en un manto de justicia. Mi alma se alegra. 2 Corintios 5, 21. Aquel que no conoció pecado. Él no conoció pecado. Él fue tentado de todas las formas, pero él no conoció pecado. Aquel que no conoció pecado. Él lo hizo pecado por nosotros, para que en Él, está hablando de Jesús, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y yo amo ese versículo. Ya me oíste repetirlo aquí numerosas veces. Aquel que no conoció pecado, Jesús hizo pecado por nosotros. Y esta obra salvífica fue hecha para que fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces cuando Dios ve el pueblo de Él, no dice pecador. Él no podría decirle a un ángel: quita el nombre del libro de la vida, porque Él se hizo pecado en nuestro lugar. No fue solo por nosotros, fue en nuestro lugar. Él se hizo pecado. Entonces todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, Él se hizo pecado. Y ahora, ¿yo tengo pecado? No. Ahora, hoy somos justicia de Dios, somos delante de Dios personas justas, santificadas, nuevas criaturas. Quien está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas ya pasaron, todo se hizo nuevo. Pastor, pero tú dijiste hace poco que todos nosotros en algún momento de la vida tenemos fallas, dificultades, pecados. Sí, es verdad. Pero yo no conozco un creyente que tenga placer en el pecado. Yo no conozco uno. Mira, yo voy a cumplir 70 años. Yo no conozco un creyente que diga: mi placer es hacer cosas equivocadas. No, no conozco. Porque nosotros aprendemos, y esto es parte de la doctrina de la gracia de Dios, que Dios tiene un trato con los hijos de Él, no con los bastardos. Quien no pasa disciplina de Dios no es hijo, es bastardo. Quien debajo de la disciplina dice que Dios disciplina a aquel a quien Él ama. Entonces, ¿qué es disciplinar? Disciplinar viene una palabra griega, paideo, que quiere decir entrenar. Y paideo, el original griego, viene del original niño. Es como entrenar a un niño. Entonces, todos nosotros tenemos hijos o tuvimos hijos, hoy yo tengo nietos, y es muy interesante como tú enseñas. Nuestra nieta, Ágata, corriendo en un pasillo de la iglesia, cayó, se golpeó la cabeza, tuvo un chichón. 10 días después estaba mejor. Cayó en el mismo lugar y volvió de nuevo con un chichón en el mismo lugar. Yo le dije: nieta, ven con el abuelo, que te voy a enseñar a caerte. Entonces me caí varias veces con las manos adelante. Tú caes y pones las manos, la entrené. No, y sucedió que otro día vino corriendo y puso las manos adelante. Fue entrenado, si no se iba a quedar con otro chichón. Y así haces con un hijo, lo entrenas, lo educas. Entonces, ¿cómo Dios entrena paideo? Con el culto, con los mensajes. Dios te está entrenando, te está hablando en tu corazón, te está mostrando cómo se vive. Dios te está diciendo: no es Moisés, no es Caín, es el sacrificio agradable, el sacrificio como el de Abel que apuntaba a Jesús. La salvación es por gracia, la sangre de Jesús nos lavó. Pero yo no me parece que sea así.
yo tengo una concepción distinta. Me parece que sí, que tenemos que pagar precios, sacrificar, bautizar. Entonces Dios corrige. Y sabes una cosa que yo temo y tiemblo, es que cuando Dios corrige, estamos con Omar traduciendo al español, dice que Dios aprieta, va apretando, como se aprieta un tornillo. Vas apretando aquí y allí. A veces la persona tiene una desazón por ser rebelde contra Dios. Pierde el empleo, comienza a tener dificultades financieras cuando es rebelde con los diezmos, con la ofrenda, y Dios disciplina, enseña el culto y va apretando. Y hay personas que dicen, no, no quiero saber lo que Dios dice, y Dios así que lo azota. ¿Azotar? ¿Qué significa azotar? Bíblicamente puede significar hasta muerte prematura. ¡Wow! Muerte prematura, sí. Yo conté aquí muchas veces, voy a contar una vez más con mano en la Biblia, mucho respeto, porque esto no engrandece a nadie nada. Había un gran predicador brasilero, que era el consejero de los pastores americanos, un hombre muy famoso. Y cuando venía aquí a Brasil, siempre recibido con alfombra roja, en la puerta del avión, limusina. Pues al final de cuentas era un hombre importante que entraba a hablar con los gobernantes americanos, hacía culto en la Casa Blanca. Pero él tenía un pequeño defecto de carácter. Cuando venía a Brasil, había una hija de un pastor que se relacionaba con él. Él dejaba a la esposa en Estados Unidos con los hijos. Vino una vez, vino 2 veces, vino 3 veces. Y Dios comenzó a disciplinar. Él no dio oídos. Dios comenzó a corregir. Un problema aquí, un problema allí. Y él continuaba. Y Dios un día lo azotó. Iba en una ruta con otro pastor. Un auto importado, 190 kilómetros por hora, golpeó contra un camión que también venía en alta velocidad. Y no consiguieron encontrar el cuerpo de él ni del otro pastor totalmente. Eso es un azote. Entonces aprendimos que con Dios no se juega. De Dios nadie se burla. Las personas tienen una sensación de que vivir la gracia es libertinaje. Soy salvo, fui predestinado, fui elegido, no tengo que pagar precio, no tengo que ayunar. Entonces, bueno, hago lo que quiero. Pero Dios tiene la forma exacta. Yo, cuando vivo algo que no es 100% de Dios, no consigo ni dormir. Una cosa que digo, que pienso, que imagino o que dejé de hacer, es decir, yo tengo expectativa de juicio y fuego dentro de mi mente y no consigo dormir. Yo digo, wow, Dios está hablando. Entonces, aquel que no conoció pecado, por eso las personas dicen, ha sido mucha libertad al pueblo. Una vez fui llamado a predicar una iglesia aquí en el barrio Jardín América. La primera iglesia me llamó a predicar la gracia. Y había un grupo de predicadores en el altar, todos en negro, cara seria, todos con cara cerrada. Y fui a la oficina del pastor, le dije, ¿tú sabes lo que yo predico? ¿Sabes lo que yo predico? Yo creo en la gracia. Creo en una obra completa, consumada en la cruz. Creo en la elección, la predestinación. Él me dijo, apóstol Miguel Ángelo, predica lo que tienes que predicar, que aquí ellos van a escuchar. Aquí los gobernamos con pie en el pescuezo. Yo dije, qué pena que yo estoy aquí, si no yo me hubiera ido. Quiere decir que tus gobiernos, el pueblo que no es tuyo, que es novia de Cristo, comprado a precio de sangre,
Dios eligió, predestinó, justificó, santificó, y tú pones el pie encima de las personas y decís que la ley gobierna amenazando. Entonces fui y prediqué. La iglesia era estrecha y prediqué la libertad de Cristo, el fin de la esclavitud de la ley. El pueblo se levantó, gritaba, clamaba, y el pueblo estaba muy feliz. Y yo miré para aquel grupo, había unos 30, todos con cara seria. Dije, ¿saben por qué ustedes no viven todo esto? Por causa de ustedes, porque ustedes ponen el pie en el cuello del pueblo. Y el pueblo es pueblo comprado por la sangre. Dios dio un ministerio a una persona para pastorear la iglesia de Él. Entonces debemos respetar a las ovejas y hacer lo que Dios dice en su palabra y no lo que el hombre quiere. Nosotros somos justificados. Entonces en Él hemos sido hechos justicia, la obra está completa. Entonces desprográmese, no tenga miedo. Pero yo aprendí que tiene que haber un sacudir, desaprenda, así como estás aprendiendo ahora, desaprenda. Porque si no, no vives. Juntas gracias con ley y eso es una desgracia. Que es como el pueblo de Dios vive allá afuera, enfermo y feliz. Porque el diablo, nadie vio el diablo. Pero todos dicen que vieron, que tomaron un café con el diablo en el infierno. Allí está el lugar de los creyentes. No puedes creer en eso, no puedes pensar así. El infierno fue hecho para el diablo y sus demonios. Nosotros somos justos. Fuimos hechos para vivir a la derecha de Dios, en la plenitud de la bendición de Dios. Crean eso. Y yo termino con 2 Samuel 2:30. Por tanto, dice el Señor Dios de Israel, en verdad, dije yo, que tu casa y la casa de tu padre andaría de mí perpetuamente. Ahora dice el Señor, lejos de mí tal cosa, porque a los que me honran, honraré, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Serán desmerecidos. ¿Te imaginas a alguien despreciado por Dios? Porque desmereció, porque no confió, porque no creyó, porque dudó. A veces tenemos esa experiencia. Un hermano está envenenando personas fuera de la iglesia, no tienen gozo, no tienen alegría, no saben lo que es el sacrificio. Inventan versículos que no están en la Biblia. Pero se dice esto en la iglesia, pero si no está en la Biblia yo no creo. Eres muy radical, sí, soy más de lo que imaginas. Es la única manera de estar aquí de cabeza erguida en este altar. Entonces Jesús fue nuestro sustituto, fue nuestro sacrificio. Él nos hizo justos y santos. Él ha sido la propiciación de nuestros pecados. Él es el soberano, el único Señor, es suficiente. Solo Él salva por fe. Solo Él salva por fe. Entonces la fe de Abel, que era natural, habla hasta hoy, porque ella apuntaba a Jesucristo. Entonces ven a Jesús, ten fe en las palabras de Dios. Abrace al Señor, abrace la verdad de Dios, abrace la Biblia, abrace la iglesia, porque el justo vive por la fe. Así sea, así dice el Señor. Aleluya. Señor Jesús, muchas gracias por el crecimiento en la gracia y el conocimiento de Dios. Gracias porque estas verdades están latentes en mi corazón. Y yo no tengo opción. Yo no tengo dos pensamientos. Yo no ando encima de un muro de dos pensamientos. Yo solo creo en Jesús.
Que esta palabra ahora comience a germinar, a dar frutos. A 30, 60, 100 por uno. Que en esta noche Dios haya rescatado vidas, curado, transformado, liberado personas de yugos de esclavitud para que todos vivan en la plenitud de la bendición de Cristo. Yo reprendo toda enfermedad, yo reprendo toda dolencia, toda enfermedad, toda amarra espiritual y declaro que de arriba de la cabeza a la planta de los pies todo tu cuerpo es saludable. Recibe el milagro de Dios. Reciba el cumplimiento de este nuevo pacto. Aquello que Él consumó por mí y por ti. En el nombre de Jesús, y la iglesia de Dios diga amén, amén y amén. Vamos a darle más un aplauso al Señor y ponernos de pie. Tú que estás a distancia, entra en contacto con nosotros. Pueden entrar a nuestra página de internet, llamarnos a nuestro WhatsApp. Levante sus manos. Padre amado y bendito, gracias por este culto racional que es un tiempo agradable a ti. Aquí cantamos, adoramos, exaltamos tu nombre. Ahora volveremos a nuestros hogares conscientes de que hemos crecido en la gracia y el conocimiento de Dios. Estamos más maduros, con una firmeza indestructible. Y que de hoy a domingo, cuando el mundo festejará la fiesta de la carne, que todos nosotros seamos como una luz que brilla en las tinieblas de esta sociedad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y las dulces consolaciones del Espíritu Santo se manifiesten en tu vida hoy y para siempre. Y el pueblo de Dios diga amén, amén y amén. Gracias a Dios.